Bienvenidos a un nuevo episodio de La Fuerza de Dios. Hoy exploraremos un libro fascinante y misterioso, el libro de Enoc. Es posible que este antiguo texto nos ofrezca enseñanzas que podamos aplicar en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este recorrido donde descubriremos sus mensajes más profundos y cómo podemos integrarlos en nuestro camino espiritual. El libro de Enoc es un texto que, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, ha capturado el interés de estudiosos, teólogos y creyentes por siglos. Este libro nos habla de visiones celestiales, ángeles caídos, el juicio divino y el destino de la humanidad. Pero más allá de sus relatos místicos, en sus páginas se esconden valiosas lecciones sobre la fe, la justicia, la humildad y la relación del ser humano con Dios. Hoy analizaremos sus enseñanzas clave y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana para fortalecer nuestra conexión con lo divino. ¿Qué es el libro de Enoc? Hoy nos adentramos en uno de los textos más enigmáticos y fascinantes de la antigüedad, el libro de Enoc. Estamos hablando de un escrito que data aproximadamente del siglo III a.C., atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, ese personaje misterioso del Génesis, del que se dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. ¿Pero qué contiene realmente este libro? ¿Por qué, a pesar de no estar en el canon bíblico de la mayoría de las tradiciones cristianas, ha ejercido una influencia tan profunda en la teología, la literatura e incluso en el Nuevo Testamento? El libro de Enoc es como un rompecabezas compuesto por 5 secciones principales, cada una con su propio sello y mensaje. La primera parte, conocida como el libro de los vigilantes, es quizás la más impactante. Aquí se narra la caída de un grupo de ángeles, los llamados vigilantes, que, seducidos por la belleza de las mujeres humanas, descendieron a la tierra, se mezclaron con ellas y enseñaron secretos prohibidos como la metalurgia, la astrología y la fabricación de armas. Esta rebelión celestial no solo corrompió a la humanidad, sino que desencadenó una serie de violencia y pecado que llevó al diluvio universal. ¿Les suena familiar? Sí, porque aunque el Génesis solo menciona brevemente este episodio, el libro de Enoc lo expande con detalles que han alimentado la imaginación y la teología durante siglos. Luego está el libro de las parábolas, una sección llena de simbolismos apocalípticos. Aquí, Enoc recibe visiones sobre el fin de los tiempos, el juicio divino y la figura del Hijo del Hombre, un título que Jesús usaría siglos después para referirse a sí mismo. De hecho, muchos estudiosos ven en estas parábolas un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, especialmente en pasajes como el de Mateo 25, donde Jesús habla de separar a las ovejas de los cabritos. Pero el libro de Enoc no solo habla de ángeles caídos y juicios futuros. En el libro astronómico, Enoc describe con asombrosa precisión los movimientos celestes, los ciclos del Sol y la Luna, y hasta un calendario solar que difiere del lunar usado por los judíos de la época. Algunos sugieren que estos pasajes reflejan un conocimiento avanzado del cosmos que, para la época, era revolucionario. En el libro de los sueños, Enoc tiene visiones sobre la historia de Israel, incluyendo el Éxodo, la monarquía y el exilio babilónico. Estas narraciones, llenas de animales simbólicos y eventos crípticos, han sido interpretadas como profecías que apuntan a momentos clave del plan divino. Finalmente, la epístola de Enoc es un llamado urgente a la rectitud. Aquí el texto se vuelve práctico, advierte sobre el peligro de la riqueza mal habida, la injusticia social y la hipocresía religiosa. Enoc clama a sus lectores a elegir el camino de la justicia porque el día del juicio está cerca. Ahora, ¿por qué este libro, a pesar de su riqueza, no está en la Biblia? La respuesta es compleja. Para los judíos del siglo I, algunos textos como Enoc eran respetados pero no considerados canónicos. Sin embargo, su influencia es innegable. Muchos temas del Nuevo Testamento como la resurrección, el juicio final y la lucha contra fuerzas espirituales encuentran eco en sus páginas. Entonces, ¿es el libro de Enoc inspirado? Las opiniones varían. Lo que sí es indudable es que nos ofrece una ventana única a las creencias y esperanzas antiguas, y que, si lo leemos con discernimiento, puede enriquecer nuestra comprensión de la Biblia y nuestra fe.
la importancia de la justicia y la rectitud. Si hay un tema que atraviesa como un rayo todo el libro de Enoc, es este. La justicia divina no es una sugerencia, es una realidad ineludible. Enoc nos confronta con una verdad que nuestra generación necesita escuchar urgentemente. Cada acto de injusticia, cada mentira, cada opresión por pequeña que parezca está siendo registrada en los cielos. El texto es claro. He aquí que Dios juzgará a los vigilantes, a sus hijos y a sus amadas esposas. Enoc 1:5. Pero esto no es solo una advertencia, es un espejo que debería hacernos examinar nuestras propias vidas. Enoc describe vívidamente el clamor de la sangre de Abel y de todos los oprimidos que sube hasta el trono de Dios. Hoy, en nuestro mundo donde los poderosos pisotean a los débiles, donde la corrupción parece reinar, donde el pobre es explotado mientras el rico acumula más, el mensaje de Enoc resuena con una fuerza profética. ¿Sabían que en las parábolas de Enoc se describe a los gobernantes corruptos como estrellas que cambiaron su curso? Es una imagen poderosa, líderes que debían guiar pero que se desviaron para servir a sus propios intereses. Pero aquí viene el desafío personal. La justicia en Enoc no es solo un concepto social, es una práctica diaria. Esto nos interpela directamente. ¿Cómo ganamos nuestro dinero? ¿Cómo tratamos a nuestros empleados? ¿Pagamos lo justo? Enoc no deja espacio para medias tintas. La verdadera espiritualidad se demuestra en transparencia y equidad. El libro va más allá, mostrando que la justicia debe impregnar nuestras relaciones más íntimas. Enoc condena a los que alteran los límites de sus vecinos. Enoc 99:14. Una advertencia contra las manipulaciones emocionales en el matrimonio, contra padres que juegan con favoritismos entre hijos. ¿Cuántas familias están fracturadas hoy por estas pequeñas injusticias cotidianas? Pero hay esperanza. Enoc describe a los justos como luminarias que brillarán como el fuego. Enoc 104:2. Aquí está la clave. La rectitud no es solo evitar el mal, es activamente hacer el bien. El texto elogia a quienes dan pan a los hambrientos, visten a los desnudos y levantan a los caídos. Enoc nos recuerda que la justicia se practica con las manos, no solo con palabras. La advertencia más solemne viene en Enoc 103 que nos dice: los pecadores alterarán y falsificarán las palabras de verdad. Esto es profundamente actual. Vivimos en la era de las noticias falsas, donde la verdad es manipulada para justificar injusticias. ¿Cómo respondemos? Enoc muestra el camino, amar la verdad y caminar en rectitud. No es fácil, puede costarnos oportunidades, conveniencias, incluso relaciones, pero el libro promete que los justos resucitarán y los sabios brillarán como el fulgor del firmamento. Hoy mismo podemos comenzar, revisando nuestras deudas pendientes, corrigiendo tratos injustos, denunciando opresión donde la veamos. Como decía Enoc, el Señor ha preparado los tesoros de la sabiduría para los rectos de corazón. El peligro de la arrogancia y la caída de los vigilantes. Uno de los relatos más impactantes y aleccionadores del libro de Enoc es la dramática caída de los vigilantes. Este no es un simple mito antiguo, sino una advertencia temporal que resuena con actualidad en nuestro mundo. La historia de Enoc nos revela cómo el orgullo intelectual y espiritual puede corromper incluso a los seres más elevados. El relato comienza con 200 ángeles, los vigilantes, seres de luz destinados a observar la tierra, pero no a intervenir en ella. Estos seres celestiales, liderados por Semiasa y Azazel, contemplan desde las alturas. Enoc nos describe con las siguientes palabras: y tomaron para sí, y cada uno escogió, y comenzaron a entrar a ellos y a contaminarse con ellos. Estos ángeles caídos no solo corrompieron la pureza humana, sino que comenzaron a revelar secretos celestiales prohibidos. Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas de guerra, a trabajar metales preciosos y a crear joyas que alimentarían la vanidad. Otros enseñaron hechicería, astrología y las artes de engaño. Aquí vemos el verdadero peligro, conocimiento divino caído en manos corruptas. Pero el corazón de este relato no está en lo que hicieron, sino en por qué lo hicieron. El libro de Enoc revela que los vigilantes fueron movidos por 3 impulsos mortales: la arrogancia de creer que podían mejorar el diseño de Dios, el deseo de adoración y la ambición de poder.
El resultado fue catastrófico. Su unión ilícita produjo gigantes que sembraron violencia en la tierra. Su conocimiento corrupto aceleró la decadencia moral, y su rebelión atrajo el juicio divino más severo. Fueron encadenados en tinieblas para esperar el juicio final. Pero ¿por qué esta historia milenaria debería importarnos hoy? Porque cada generación tiene sus propios vigilantes. El patrón es siempre el mismo. Comienza con pequeños compromisos, sigue con hibridaciones peligrosas y termina en abierta rebelión. Enoc nos muestra el antídoto, la humildad radical. Él mismo, aunque fue llevado al cielo y mostrado misterios inefables, siempre se presentó como un hombre indigno que solo habla lo que los santos ángeles le han mostrado. La advertencia es clara: todo conocimiento, todo don, todo liderazgo que no esté fundamentado en la humildad lleva a la destrucción. Como los vigilantes, podemos empezar con buenas intenciones, pero si cedemos a la soberbia de creer que nuestras ideas son superiores a las de Dios, terminaremos corrompiendo el objetivo central. La importancia de la oración y la comunión con Dios. Si hay un personaje en las Escrituras que encarna lo que significa vivir en constante comunión con Dios, ese es Enoc. Mientras el mundo a su alrededor se sumía en el caos moral y la corrupción de los vigilantes, este hombre encontró el secreto de una conexión tan íntima con el Creador que las Escrituras simplemente dicen: caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5:4. Pero el libro de Enoc nos revela algo aún más profundo. Este caminar no fue un evento puntual, sino el fruto de una vida de oración constante, de búsqueda apasionada y de diálogo ininterrumpido con lo divino. El texto nos transporta a momentos donde Enoc, atormentado por las visiones de juicio que recibía, clamaba a Dios día y noche. En uno de los pasajes más conmovedores leemos: levanté mis ojos al cielo y vi una visión, y comencé a clamar con fuerte voz, pidiendo misericordia. Enoc 14:1. Aquí descubrimos el primer secreto. La oración de Enoc nacía de un corazón quebrantado por lo que veía a su alrededor. Enoc nos muestra que la verdadera oración es un diálogo, no un monólogo. Después de clamar, él esperaba. Y Dios respondía a veces con palabras, a veces con visiones, a veces con silencios elocuentes. En el capítulo 40, Enoc describe cómo los vigilantes de los cielos le mostraron y escuchó las voces de los santos ángeles. Esto nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Nuestras oraciones incluyen momentos de silencio para escuchar? En nuestra era de ruido constante, donde llenamos cada espacio vacío con distracciones, hemos perdido el arte de esperar en Dios. El libro de Enoc revela un patrón fascinante. Cada vez que el profeta enfrentaba una revelación perturbadora o una misión difícil, su primera reacción era retirarse a orar. Antes de confrontar a los vigilantes caídos, antes de anunciar el juicio venidero, incluso cuando fue llevado al cielo, Enoc buscaba ese lugar de intimidad con Dios. Esto nos enseña que la oración no es solo para momentos de necesidad. Es el combustible que nos prepara para cumplir nuestro propósito. Uno de los pasajes más reveladores ocurre cuando Enoc describe su experiencia mística. He aquí que vino a mí una voz diciendo: Enoc, no temas. Levanta tu rostro y escucha mi voz. Aquí descubrimos algo transformador. La oración nos posiciona para escuchar directamente de Dios. Enoc nos señala el camino olvidado. La voz que cambia todo viene de rodillas. Pero quizás la lección más urgente para nosotros está en cómo la oración moldeó el carácter de Enoc. A diferencia de los vigilantes que usaron su conocimiento para dominar, Enoc mantuvo una humildad inquebrantable. El secreto: su vida de oración lo mantenía constantemente consciente de su pequeñez frente a la grandeza divina. Soy solo un hombre de labios impuros, confesaba. Enoc 14:3. Hoy, cuando el libro de Enoc nos describe al profeta intercediendo por aquellos mismos ángeles caídos, descubrimos el nivel más alto de oración: la compasión. ¿Podemos nosotros orar así? ¿Por los que nos han traicionado? ¿Por los que han distorsionado la verdad? La invitación es clara. Si Enoc, en medio de una generación corrupta, pudo caminar tan cerca de Dios que traspasó los límites de la mortalidad, ¿cuánto más nosotros, que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos experimentar esa intimidad?
pero requiere lo mismo que Enoc practicó, oración que no busca solo respuestas. El mensaje final es esperanzador. Ese nivel de conexión con Dios no está reservado para unos pocos elegidos. Está disponible para todo aquel que, como Enoc, decida que ningún logro, ninguna revelación, ningún ministerio es más importante que escuchar el latido del corazón del Padre. Hoy mismo podemos comenzar a caminar por ese sendero. Estamos listos para dejar de solo decir oraciones y comenzar a vivir en oración. La preparación para el juicio divino. El libro de Enoc no nos habla de un Dios distante e indiferente, sino de uno justo. Enoc describe visiones, por ejemplo: he visto que los libros fueron abiertos ante el Señor de los Espíritus, y todas sus obras fueron juzgadas según lo escrito en esos libros. Enoc 90:20. Pero esto no es solo una advertencia, es una llamada urgente a vivir con conciencia eterna. Lo que hace único el mensaje de Enoc sobre el juicio es su doble enfoque. Por un lado, nos muestra el destino de los del juicio. A los que pequen con imágenes vívidas serán arrojados a un abismo profundo, lleno de fuego ardiente. Enoc 54:1. Pero por otro, pinta el glorioso futuro de los justos con una belleza que quita el aliento. Los elegidos brillarán como lumbreras del cielo, y la tierra se llenará de justicia. Enoc 50:1. Esta tensión entre juicio y misericordia es lo que debería motivar nuestra vida diaria. ¿Cómo prepararnos adecuadamente para ese día definitivo? Enoc nos da pistas poderosas. Primero, habla de los que guardan en su corazón los mandamientos del Señor. No se trata de una obediencia superficial, sino de una transformación que comienza en lo más profundo de nuestro ser. Segundo, Enoc enfatiza el arrepentimiento genuino. Uno de los pasajes más conmovedores muestra a los ángeles caídos rogando a Enoc que interceda por ellos, pero es demasiado tarde. La lección es clara: hay una ventana de oportunidad para volvernos a Dios que no permanecerá abierta para siempre. Hoy, cuando escuchamos su voz, hoy cuando el Espíritu nos convence, es el momento de unirnos completamente. No mañana, no cuando sea más conveniente. De acuerdo con Enoc, el juicio no es solo un evento futuro, es una realidad presente. Cada día, cada decisión, cada pensamiento nos está preparando para ese encuentro final. Enoc describe el lugar donde los espíritus de los muertos son separados como un estado intermedio que refleja ya el veredicto final. Esto significa que nuestra eternidad no comienza cuando morimos, se está tejiendo ahora, en las elecciones cotidianas que parecen insignificantes, pero que en realidad están moldeando nuestro destino. En un mundo obsesionado con el éxito inmediato y el placer momentáneo, el libro de Enoc nos da el regalo de la perspectiva eterna. Es como si el profeta nos tomara de los hombros y nos hiciera mirar más allá del horizonte temporal. Todo será revelado, todo será conocido, nada quedará oculto. Imagina vivir cada día con esa conciencia. ¿Cómo cambiarían nuestras prioridades, nuestras conversaciones, nuestro uso del tiempo y los recursos? La invitación final de Enoc es a esperar la misericordia del Señor. No se trata de un castigo, sino de una esperanza activa. La responsabilidad de guiar a otros en la fe. Enoc no fue simplemente un receptor pasivo de visiones celestiales, fue un guía comprometido, un maestro valiente que arriesgó todo para llevar la verdad a una generación perdida. Si hemos recibido luz a través de estas enseñanzas, ahora somos portadores de esa misma responsabilidad. El texto nos muestra a un Enoc que no se contenta con disfrutar privadamente de sus revelaciones. Vemos cómo intercede ante Dios por los ángeles caídos, cómo confronta a los poderosos, cómo instruye a sus hijos y cómo registra todo para las generaciones futuras. Su vida fue un puente entre el cielo y la tierra, entre la verdad eterna y los corazones necesitados. Sin embargo, también nos muestra que guiar a otros no es cuestión de superioridad. Hay un pasaje conmovedor donde Enoc, después de ser llevado al cielo y mostrarle los misterios divinos, llora amargamente por aquellos que se están perdiendo. Esta es la actitud que debemos cultivar, no la de la persona que señala con dedo acusador, sino la del intercesor que llora y se desvive por rescatar al perdido. El libro es particularmente duro con los que teniendo conocimiento, callan. Hay de vosotros que conocéis la verdad, pero no la enseñáis. Enoc 98:15.
En nuestra era de relativismo, donde el no juzgar se ha malinterpretado como no corregir, esta advertencia debería sacudirnos. Este es el primer requisito para guiar a otros, ser auténticos en nuestra propia relación con lo divino. Uno de los testimonios más impactantes es el de Matusalén, hijo de Enoc, quien tomó el relevo de su padre y continuó enseñando estas lecciones. Esto nos habla de que no se trata de acumular conocimiento para nosotros mismos, sino de transmitir a los que vienen detrás. Enoc también advierte sobre los falsos guías, aquellos que alteran las palabras de verdad, llevan a otros por mal camino. Enoc 106. Guiar bien requiere integridad inquebrantable. ¿Cómo aplicar esto concretamente? Primero, siendo luz donde Dios nos ha puesto. Segundo, transmitiendo lo que hemos aprendido. Tercero, viviendo de tal manera que nuestro ejemplo haga creíble nuestro mensaje. El libro de Enoc termina con una nota de esperanza. Aquellos que guíen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre. Enoc 104:2. Hemos llegado al final de este viaje extraordinario a través del libro de Enoc. Desde las profundidades de la rebelión angelical hasta las alturas de la comunión divina, desde las advertencias solemnes del juicio hasta el llamado apasionante a guiar a otros, este texto antiguo ha demostrado ser increíblemente relevante para nuestra vida moderna. Enoc nos ha enseñado que la justicia no es negociable, que la arrogancia espiritual es tan peligrosa hoy como lo fue para los vigilantes, que la oración auténtica puede transportarnos a la misma presencia de Dios, que cada día estamos escribiendo nuestra eternidad, y que la luz que hemos recibido no es para guardarla, sino para compartirla. Estas no son simples lecciones, son principios vitales que pueden transformar radicalmente cómo vivimos, amamos, trabajamos y creemos. Pero quizás el mayor regalo del libro de Enoc es la perspectiva eterna que nos ofrece. En un mundo obsesionado con lo inmediato, lo superficial y lo temporal, Enoc nos hace mirar más allá del horizonte de nuestra vida terrenal. Nos recuerda que nuestras decisiones diarias en realidad están tejiendo nuestro destino eterno. El mensaje final de Enoc no es de condena, sino de esperanza. Una esperanza que nos llama a una vida de propósito divino. Como él mismo dijo, los que guardan la ley y la justicia serán salvos, y su luz brillará para siempre. Esta es la promesa que puede sostenernos en los días oscuros. Si este video te ha impactado, no lo guardes para ti. Comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarme en esta aventura espiritual. Recuerda, como Enoc, estamos llamados a caminar con Dios en un mundo que se aleja de Él.